muy joven y está dirigiendo este docu-reality Cuarto Medio que está mostrando su segunda temporada. Es sinónimo de éxito, ya que esté con una segunda temporada con 14 capítulos al aire, le ha ido bien a Cuarto Medio. Sí, le ha ido bien, de todas maneras. O sea, la primera temporada tuvo una súper buena recepción. Y como dices tú, precisamente por eso es que es posible una segunda. Y la segunda también está teniendo hasta el momento una súper buena recepción. Me decías tú además que tiene muy buena acogida como en las redes sociales, como en un público que uno podría presumir está más cercano etariamente a lo que se muestra en la serie, ¿no? Sí, de todas maneras. O sea, de hecho también uno podría decir que, claro, que hay más gente que tiene Twitter a gente que quizás tiene estas cajitas que de repente mide el rating y todo eso. O sea, hay más porcentaje de todas maneras. Así que haya sido trending topic los 2 primeros capítulos me parece que es súper valioso, o sea, que se esté comentando sobre la serie, que se debata también sobre los temas que toca la serie. Así que me parece súper valioso. Porque ahí está el sustrato de lo que hace Cuarto Medio, ¿no? Porque muestra la vida de los estudiantes que están cursando, evidentemente, el último año en su colegio que se llama Los Andes Country Day College de Peñalolén, que es un colegio particular subvencionado. Podemos tocar muchos temas, teniendo en consideración que Cuarto Medio no es un programa de denuncia o no se constituye como un programa de reportajes para nada, sino que desde la cotidianidad de estos chicos nosotros podemos abarcar distintas temáticas que son en el fondo temáticas o problemas con las que convivimos nosotros en todos los días. Entonces es súper interesante a través de la vida de los jóvenes que están además en una etapa súper particular. En la que todos nos podemos reconocer porque todos la vivimos en algún momento o los chicos lo van a vivir en algún momento, abarcar distintas temáticas, o sea, también a través de los propios personajes y sus historias. Por ejemplo, el Maher, que es este chico que toda su familia es palestina, y bueno, hay que considerar que acá en Chile está la comunidad palestina más grande del mundo. Fuera de Palestina. Claro, fuera de Palestina. Entonces, claro, poder tocar la temática de lo que está sucediendo allá o cómo a él le afecta en su cotidiano y cómo lo afecta, cómo lo vive con su familia. Me parece súper valioso poder ponerlo en pantalla. O sea, de hecho creo que la historia Maher es una de las que más me gusta mucho, porque además la realidad nos fue dando mucho material de cosas que le pasaron en este año que fueron como increíbles. O sea, ni en el mejor de los guiones quizás de ficción uno pudiera haber escrito eso. Quiero ir al contenido después, pero te iba a preguntar a propósito de las redes sociales para no dejarlo pasar, que uno de los comentarios que se ha dado precisamente en las redes sociales es esto de que son cabros ABC1, que son puros alumnos de un colegio ABC1, por lo tanto su realidad está filtrada por ser de esa condición, y tú has dicho en algunas entrevistas que es un prejuicio probablemente hablar de ellos, porque estamos hablando de un colegio particular subvencionado, que sabemos lo que están viviendo a propósito de la reforma educacional. ¿Cómo enfrentas esa crítica puntual? Sí, a mí, bueno, lo hemos comentado con el equipo también, porque precisamente, bueno, hoy día una de las historias que vamos a ver, yo creo que se va a desarraigar totalmente ese prejuicio. Porque claro, efectivamente uno ve la fachada del colegio y cuando nosotros también la vimos por primera vez era como, oye, este es un colegio gringo. Y el nombre, Los Andes Country Day College. Eso es lo interesante también, que es algo muy chileno, o sea, como el ponerle este tipo de nombre a los colegios, o sea, sucede a pesar de que un colegio para nada ABC1, y eso también me llama la atención, como la definición que quizá la gente comúnmente suele tener de lo que es ser ABC1. O sea, estos para nada son familias de clase media aspiracionales, que se han esforzado mucho para darle estudio a sus hijos. Hoy día vamos a conocer el caso de la enfermera del colegio, que ella, bueno, gana un sueldo de enfermera y vive con su hijo, y es la mujer que ha tenido que trabajar toda su vida de enfermera y ganar este sueldo mínimo para mantener a sus hijos, y de hecho el Vicente está becado en el colegio. Entonces nosotros la enfrentamos un poco entendiendo que a veces se tiene como una concepción de lo que es ser de las clases como súper poco informada también. Entonces, pero creo que hoy día a través del caso que vamos a mostrar se va a entender un poco la clase social con la que trabajamos, que es muy clase media, y esa clase media en donde al final existe un rango bastante amplio, claro. Entonces tenemos a este Vicente, que es el hijo de la enfermera, hasta quizá, no sé, la Maca, que obviamente uno ya se reconoce como la cuica del curso. Entonces sabe que su problema no es el dinero, sino que el problema va un poco más allá. El problema comienza a ser el tema de la comunicación con su mamá.
Entonces, claro, cuando el foco de la problemática no está en el dinero, se empieza a trasladar los conflictos de los personajes hacia otra esfera. Exactamente. Tú me decías recién que cuando me contabas la historia de este chico palestino, me decías, se ha dado una historia que ni en el mejor guión de ficción me la habría imaginado, porque en el guión de ficción uno direcciona y uno quiere, sabe lo que va a pasar, porque uno lo inventa, uno lo escribe. Pero cuando tú haces un docu-reality, te tienes que enfrentar a lo que la historia te va dando. ¿Cómo llegaste a este colegio? ¿Cómo llegaste a estos personajes? ¿Y cómo ha sido el proceso de grabar su intimidad con cámaras todo el tiempo? Porque no solo en el colegio. Sí, o sea, bueno, nosotros, después de la primera temporada, cuando se empezó a hacer este casting, fuimos a terceros medios de varios colegios que en el fondo accedían y que conocían ya lo que habíamos hecho en cuarto medio 1, y que accedían a ser registrados con los cuartos medios que querían. Entonces hubo un proceso de más o menos 2 meses de casting. Y finalmente optamos por este colegio por los personajes, o sea, era el foco principal, porque al final uno va a guiar la serie por la historia de los personajes. Por supuesto. Entonces son 14 capítulos, así que hay que tener buenas historias para en el fondo sostener 14 capítulos. Y bueno, de todas maneras siempre el foco estuvo hacerlo en un particular subvencionado, porque precisamente ahí es donde uno puede apreciar de mejor manera esa mezcla, claro, esa mezcla, y además un sistema que ahora está está en tela de juicio constantemente. O sea, hablamos de sostenedores que que han sido muy cuestionados durante, de hecho tengo entendido que este colegio se cerró. Sí, se cerró, precisamente. Fue uno de los colegios que se cerró, y eso también es súper interesante porque nosotros llegamos un día... Por la ley de inclusión, por la nueva ley que entró en vigencia ahora. Claro, y porque en el fondo, pero se cerró de manera muy, bastante tránfuga, por así decirlo, muy extraño. O sea, no se le informó a los apoderados se le había informado que iba a continuar un año más, y después se iba a tornar particular. Y finalmente un día se enteraron, nosotros llegamos a grabar normalmente, y ahí nos empezamos a enterar de todo esto que estaba pasando. Que se había presentado la carpeta, y claro, los profesores se quedaron a último momento del año sin trabajo. Entonces fue una situación bastante compleja, y en esos capítulos obviamente yo creo que se da cuenta como de toda de todo lo que pasó con esta situación. O sea, la ley avalaba que en el fondo los sostenedores pudieran llegar y cerrar, porque la ley avala que los colegios sean vistos como un negocio, y en ese sentido, si se les ponía una multa, la multa era nada. Entonces, de todas maneras... Claro, una situación que cambie, de hecho, por eso el cierre de este colegio. Pero lo que te preguntaba también, ¿cómo entrar en la intimidad de personas que son personas de a pie, comunes y corrientes, que tienen que andar permanentemente con una cámara? ¿Cómo se logra además la genuinidad, lo genuino de los diálogos, lo genuino de sus posiciones frente a ciertos temas, lo genuino de su relación en su familia, en el colegio? ¿Cuánto tiempo estuviste grabando? 1 año entero. Sí, o sea, yo creo que eso también se logra con tiempo, porque al comienzo... Con confianza, sí. De hecho, bueno, había un equipo, había un investigador en terreno, que era un chico que fue como un alumno más, en el fondo, que fue quien iba generando esta confianza, era como un compañero más de los chicos. Entonces también nos podía ir traspasando a nosotros toda la inquietud de los chicos, o lo que iba sucediendo en su historia, o las decisiones importantes que tenían que tomar en ese momento. ¿Y los papás? Los papás, claro, ellos también, desde un comienzo se les informó a todos, o sea, se hacían reuniones como con el curso entero, con los profesores, a todo el colegio se les informaba lo que se estaba haciendo, y claro, y con los apoderados también se hizo lo mismo, o sea, se hicieron reuniones en donde se les informó de qué trataba, y se habló con los apoderados que en el fondo nos interesaba que sus chicos fueran protagonistas para comentarles lo que implicaba, porque también no implica solamente seguirlo en el colegio, sino que también otro 50% en las casas. Y para nosotros era importante también tenerlo a ellos presentes en el relato, porque también esta temporada tiene mucho foco en las relaciones padre e hijo, entonces era importante poder reflejar eso. Estamos conversando con Catarina Harder, es directora de Cuarto Medio, este docu-reality que está emitiendo Televisión Nacional de Chile, se emite los miércoles, hoy día de hecho va el tercer capítulo, el tercero de 14. Hemos hablado de la reforma educacional, de las relaciones con los padres, de la adolescencia en general, que son las que marcan la realidad de alumnos de Cuarto Medio, pero hay también otros temas, entiendo, que están muy
muy en boga a propósito incluso de la discusión legislativa en Chile que tienen que ver, por ejemplo, con el aborto. Esos temas aparecen a propósito de historias relacionadas, a propósito de que los jóvenes quieren ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo se ven esos temas en cuarto medio? Sí, por ejemplo, bueno, nos pasó, hay una chica que presentamos en el capítulo 1, que es la Bárbara, que es la que en el fondo le interesan todos estos temas sociales y poder darlo a conocer en su colegio. Entonces, ella en uno de los capítulos va a liderar una instancia en donde va a intentar generar un debate sobre las libertades personales. Y acá se incluye el tema principalmente enfocado en el aborto. ¿Ya? Entonces va a presentar esta propuesta al colegio y ahí vamos a ver un poco lo que genera esto en el colegio. Porque claro, yo creo que este debate sobre el aborto generó una postura del colegio con la que nosotros quedamos como también bastante sorprendidos y que yo creo que da mucho para reflexionar más allá y para reflexionar sobre el rol que los colegios están cumpliendo ahora en la educación de los niños. Y da para reflexionar sobre el rol que uno espera que debiesen cumplir. Caterina, cuando tú empezaste con esto, el objetivo que te trazaste era, ya lo hemos un poco conversado, al definir el colegio, al definir, qué sé yo, el curso. ¿Se han cumplido tus objetivos? ¿Te ha sorprendido? Porque en el fondo, en un curso de cuarto medio se resume lo que está pasando en una sociedad completa. Aunque estemos hablando de adolescentes, pero son niños que están terminando un ciclo, que van a empezar otro importantísimo, que se están enfrentando a ciertos temas. ¿Se han cumplido tus propios objetivos? Sí, de todas maneras. Yo estoy súper contenta con esta segunda temporada. Y para mí también es súper importante que el equipo que trabajó en esto más de un año, todo un año de sus vidas trabajando en este proyecto, también esté contento con el resultado, y eso lo hemos conversado y todos están súper conformes. O sea, todos valoran mucho lo que pudimos hacer con esta serie. Y creo que eso es lo más importante también. O sea, cuando estás tanto tiempo en un proyecto es como de largo aliento, entonces dar con un resultado que uno esté conforme profesionalmente, claro, es súper importante. Y claro, o sea, yo estoy súper contenta con la primera temporada también, creo que logró poner muchos temas también en discusión. Y ahora esta segunda temporada, si bien se unen por sentido, son distintas, tocamos temáticas distintas en otra esfera de la sociedad. Entonces sí, son productos distintos, unidos obviamente por una misma idea. Pero estoy contenta con ambas, de todas maneras, y creo que nosotros también teníamos la experiencia de ya haber hecho una primera temporada, por lo tanto el proceso de hacer esta segunda temporada fue mucho más empoderado para nosotros como equipo. Salieron, yo creo que pudimos ir más profundidad con ciertos temas también, dada la experiencia que ya teníamos. Entonces creo que de todos los puntos de vista nosotros sentimos que pudimos mejorar muchas cosas también, como a nivel de formato. ¿Y que la tele le dé espacio a trabajos como este? ¿Qué opino de eso? Sí. Me parece positivo. O que haya tan pocos espacios, preguntado desde el lado más negativo o viendo la mitad vacía del vaso, que haya tan pocos espacios para este tipo de trabajo. Me parece positivo que se muestren este tipo de realizaciones, pero no me parece para nada positivo que se programen en horarios que de repente no son para el público que uno esperara. ¿Para ustedes? Sí, de todas maneras, o sea, hay mucha gente que nos ha dicho eso, que no sé, hay mamás que le encantaría verlos con su hijo y me parecería súper interesante que se pudiera generar una discusión también en ese sentido en las propias familias. Pero que claro, o sea, cuando se está extendiendo la programación cercanamente, no sé, un poco antes de las 12 de la noche, claro que perjudica. Entonces me parece positivo que se muestren estos programas, pero me parece muy negativo que también no se les dé el espacio que se les debiese dar en la televisión. Ahora, como televidentes hay una responsabilidad poco asumida también, porque los canales, los medios de comunicación en general tienen que vivir, tienen que marcar, tienen que ingresar publicidad, y si ellos al poner una teleserie versus un programa como este les va mejor, probablemente el ejercicio no tiene mucho más que decir. Por lo tanto, nosotros como televidentes también tenemos una responsabilidad no asumida al no darle nosotros mismos relevancia a espacios como este que decimos de la boca para afuera muy probablemente que siempre queremos ver, ¿no? Sí, de todas maneras, claro, es como un círculo en el fondo. Ahora, lo que a mí también me parece un poco complejo y digno de análisis es que la televisión constantemente se está guiando por parámetros que maneja el rating, que son sumamente poco representativos ya para la tecnología con la que contamos actualmente y para cómo han ido generándose nuevos espacios con la era digital.
Entonces creo que es una forma de medición ya bastante obsoleta por la que se están guiando y por la que en el fondo están cortando programa o poniéndolo más tarde porque estiremos la teleserie mejor lo más posible porque nos sigue dando más rating. Entonces creo que también yo no estoy muy de acuerdo con ciertas prácticas que se dan en la televisión, precisamente porque creo que van en desmedro de productos como este o productos como, no sé, Viral, que también, por ejemplo, se dio ayer en TVN, me parece un producto súper interesante también que lleva al debate, pero que claro, que se está yendo como en desmedro de los productos por darle privilegio a nuevamente como a este sistema de parrilla programática que se rige por un sistema súper obsoleto. Claro, nos gusta o no, la industria funciona de esa manera todavía. La discusión es otra, si se tiene que empezar a medir de diferente manera. Caterina Harder, directora de Cuarto Medio, esta serie, este docu-reality que se está emitiendo en las pantallas de TVN todos los miércoles en conversación a esta hora con nosotros en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Catalina, un gusto, que te vaya muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Suerte.